Bueno, David Miazo es economista, Flor está con nosotros, tiene su mirada y también nos puede aportar ahí algunos datos de esta polémica que hay con el campo, que no entraron los dirigentes rurales, porque la verdad que estuvieron muy prudentes, hábil no le dijeron nada a Milei, no se enojaron con el gobierno. Milei dijo lo que venía diciendo, que es que el junio se terminaba, ¿no? David, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿vos crees que con este dólar, qué información tenés? Si hablaste hoy con sectores del campo, ¿crees que van a liquidar? Mira, primero simplemente una simple aclaración. Dale. El productor vende y después el exportador es el que liquida. Siempre son dos momentos. Pero el productor vende cuando el dólar le conviene, si no, no vende. Y ahí voy a tu pregunta en particular. Dijimos, el tipo de cambio oficial subió 10%. Recordemos que los exportadores tenían el dólar blend, que hasta el viernes fue de 1.130 pesos, por lo tanto la mejora es de un 5%. Entonces, eso, la primera mirada para los sectores exportadores. La mejora no es de un 10%, sino es de un 5%. Entonces es un poquito más marginal que la suba del tipo de cambio total. Eso también es importante después para mirar los datos de inflación, ¿no? Porque todos los bienes exportables no es que suben de un día para otro 10%, sino que suben 5%. Eso es bueno para los alimentos también, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Entonces, eso es un tema. Y el otro tema, digamos, que hace, por ejemplo, al precio de la soja, que es lo que siempre se mira, es tipo de cambio y precio, ¿no? Sí. El otro tema es que estamos entrando en plena cosecha. Abril, mayo, junio es cuando se cosecha y cuando más granos se venden todo el año. Entonces, eso hace que aumente la oferta y se reduzca el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos con algún premio en los precios, producto de que por las lluvias, gran parte de la soja venía retrasada la cosecha, digamos, Entonces, ¿a qué voy con toda esta explicación previa? Tipo de cambio sube 5%, pero en un momento que empieza a entrar mucha oferta. ¿A esto qué me refiero? La soja, que estaba en 330.000 pesos la tonelada, ¿a cuánto se va a ir? Por ahora, hoy se mantuvo, ¿no? Y ese es el incentivo primero del productor a vender más rápido o más lento. Sí. El precio del grano subió o tengo más incentivo a vender. Obvio. El precio del grano se mantuvo prácticamente en el mismo nivel. Está bien, el incentivo si el dólar reduce. lo beneficia, también vende. Y si el dólar no lo beneficia, no vende. Tal cual. Pero Salvo por eso que esté digo, apretado porque tiene que pagar impuestos o la próxima campaña. Pero si no está apretado, el tipo espera, tiene el silo bolsa. justamente, digamos, el precio del grano no se movió. Y de hecho el precio de los insumos sí se movió 10% porque sí estaban al dólar oficial. Entonces, a lo que voy con esto, digamos, por el lado del precio, por el momento no vemos mucho incentivo. Después es cierto que la presión devaluatoria que tuvimos durante el último mes y estas últimas semanas en particular era en parte lo que retraía. Ahora, disipado ese efecto hacia adelante, sí se normaliza la comercialización. Y claramente un factor adicional que sí impulsa la rápida venta por parte de los productores o la liquidación en general de los exportadores son las tasas, ¿no? Que se rearma el famoso carry trade. Lo cierto es que gran parte de los productores le rehuyen un poco a todo este tipo de herramientas financieras, no están tan en el día a día o se han quemado con leche más de una vez, entonces... Esa frase, ¿no? Ahora vuelvo con David porque hay información del gobierno de... Bueno, volvemos al primer día sin cepo. Estamos escuchando miradas, análisis un poquito de lo que pasa en la calle y también estamos con David Miazo, que es economista, con Ignacio Olivera Adol. También gracias a los dos por acompañarnos en este primer día sin cepo. David, esta medida que el gobierno celebra con mucha euforia y que es muy relevante, ¿cómo crees que sigue mañana? ¿Cómo sigue la película para vos? Mira, lo que se temía era un poquito algún overshooting el primer día y que después un sobresalto y que después tendiera a algún nivel de equilibrio cerca de los 1.200 pesos. Que se haya logrado este número el primer día ya marca un poquito que va a estar que podría llegar a estar relativamente tranquilo. En esto hay que tener en cuenta que estamos justamente entrando en el momento de mejor estacionalidad para las divisas, por lo que decíamos antes. La cosecha gruesa de soja y maíz que empieza a ingresar con más fuerza en abril, mayo, junio y julio, que son los meses en los que históricamente el Banco Central compra dólares. Entonces estamos entrando en un buen momento para haber salido del cepo con algo de respaldo. Sin respaldo también hubiese sido distinto. Así que eso por el lado cambiario. Y te diré que la principal expectativa hoy está puesta en los bonos, que hoy se comportaron bien. El AL30, que de alguna manera entre el 29 y el 30 son los más cortos, que subió un 4% en dólares, los más largos subieron cerca de 9% en dólares, y esto impacta de manera directa en el riesgo país, que es el siguiente escalón en el programa económico, hacer que la deuda sea refinanciable
y no haya que estar comprando dólares en el mercado de cambios. Ese es el siguiente paso y el siguiente desafío. No, sobre el precio de los alimentos, quería simplemente hacer alguna desagregación en el tema. Que hay algunos alimentos que sí están impactados directamente por el dólar, como todo lo que son los granos, que decíamos recién, por el momento no se movieron, incluso con el movimiento de tipo de cambio. Y después hay otros alimentos que tienen su propia dinámica, por ejemplo la carne. Estos 2 meses anteriores no pasó nada con el tipo de cambio y sí se movió, pero por una contracción de oferta propia de la carne. Algo similar podemos ver con la leche y mucho más con muchos de los estacionales que se movieron mucho en marzo, que en general son frutas y hortalizas, que poco de eso se exporta. Entonces es un sector que, si bien es importable o exportable, es transable, no necesariamente tiene un impacto directo. Así que en ese sentido yo no esperaría de hoy para mañana un impacto directo en los precios, porque varios de ellos tienen su propia dinámica y, como decimos, en el caso de la carne, que ya se dio, entonces no necesariamente se va a repetir este próximo mes. Vos hablas de la estacionalidad. La lechuga, por ejemplo. Claro, tenemos estacionalidad en frutas y verduras, ahora, ¿no? Está muy especialmente. Sí. Y después dinámicas propias, como te digo, el de la carne. Venimos con menos oferta como consecuencia de la sequía y eso te hizo ajustar el precio durante el verano. Igual pero eso ya pasó. Economistas que hablan de que la inflación se va a Ferrares decía que se puede ir al 5%. O sea, la inflación se va a recalentar por lo menos 2-3 meses, ¿o no? Te lo pregunto, David, esto de... Digo, el gobierno mostró la foto de la euforia. Si querés poner de nuevo la foto de la euforia ahí de Caputo, Javier. Están felices. El primer día sin cepo lo demuestran como un paso muy relevante para la Argentina, pero uno no se olvida de que fuiste al Fondo Monetario a pedir 20.000 millones de dólares, ¿no? Y que eso es lo que hoy te ayuda a dar este paso, pero te endeudaste, ¿no? Sí, porque también Caputo, cuando lo anunció el viernes, arrancó por la herencia, ¿no? La nueva herencia, ¿no? Por decir, si bien el sendero económico puede estar en el sentido correcto, venís de desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios en términos de reservas netas negativas, etcétera, muy profundos. Por eso necesitas un salvataje para venir del subsuelo y necesitas llegar a la planta baja, ¿no? Y de ahí construir. Eso también es cierto. Y yo también veo que es cierto lo que dice el gobierno. Muchas de estas cosas no las vimos antes en términos de equilibrio fiscal y en términos de una política monetaria responsable, ¿no? Esas dos cosas son ciertas y es lo que puede hacer funcionar el programa económico, que, de nuevo, muchas de las discusiones respecto a si estaba atrasado o no está atrasado, con un movimiento del 10%, tampoco mueven tanto la aguja, ¿no? Si en 2 meses tenés 3,5, 4 y pico de inflación, te comen gran parte de esa mejora, ¿no? Hoy lo escuché a Milei, que sigue insistiendo que va a haber mucho más dólares en la economía y que podría bajar el dólar, no subir como la mayoría de los economistas creen. Como decía recién, estamos en un buen momento de estacionalidad de divisas genuinas por exportaciones, que yo creo que estos próximos 3 meses va a hacer que viaje el dólar en la media o por abajo incluso, ¿no? O sea, que puede llegar a ser cierto lo que dice Milei, de que incluso se puede llegar a acercar a los 1.100 pesos en los próximos 2 o 3 meses. El tema es que la banda es bastante amplia, ¿no? De 1.000 a 1.400 y se va a ir ampliando. Agosto, septiembre, octubre, donde ya no te acompaña la estacionalidad de las divisas y empiezan las incógnitas por la elección. No puede suceder en ese momento que se te vaya de los 1.200, supongamos, que se estabiliza a los 1.300, 1.350, con un Banco Central que tiene las manos algo atadas por el lado de los dólares, sí las tiene liberadas por el lado de los pesos. Entonces, eso también, ¿qué quiero decir con esto? Incluso si ahora sale bien, que creo que va a salir bien en esta primera etapa, podemos llegar a tener ruidos cambiarios hacia adelante, que también es lo normal, ¿no? Y yendo a lo que vos preguntabas, ¿podía ser otra cosa? Lo cierto es que si vos atrasás el tipo de cambio a la fuerza, lo único que haces, digamos, si atrasás el tipo de cambio a la fuerza para no tener el impacto inflacionario, lo único que haces es postergar el problema. La misma discusión que con las tarifas de los servicios públicos. No solucionas nada, pateás el problema para adelante. Entonces, en ese sentido, mientras antes, o lo más lejos posible de las elecciones, o mientras antes se profundizara el problema, mejor atacar.